payaso, pero mucho Puede haber orgullo. estado muy chistoso, güey. ¿Empezamos? Sí, vamos platicando. Vamos platicando, sí, no, no. Sí, 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 sí. hay muchas cositas Tenemos con que qué, no se tenemos que preocupe. hablar para empezar. Si quieren podemos empezar directamente. Sí, 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 sí. Sí, claro. Tallo. Hoy no quiero. Todo bien. Sí. Dale. Buenas tardes. Mi nombre es Tere Viñas y dando continuidad a la VIEC, al término de la película Roma, tenemos un análisis y reflexión de la misma película. Para ello, tenemos como invitados a Oscar Tello, diseñador de producción, director de arte y artista conceptual egresado de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, con más de 2 décadas de trayectoria cinematográfica. Ha colaborado en producciones como Roma, Noche de Fuego y 100 años de soledad. Ganador del Ariel 2021 por Roma, cuenta con 3 nominaciones al Ariel y 2 al Art Directors Guild Award. Ha impartido clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Universidad de las Américas y la Universidad de San Francisco de Quito. Es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, y AMDA, Asociación Mexicana de Directores de Arte, y del Production Designers Collective. Muchas gracias por estar aquí, Oscar. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el cineasta Francisco Rivera. Es editor, docente e investigador audiovisual, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, con más de 20 años de trayectoria. Ha trabajado en más de 60 producciones de cine, series y documentales, obteniendo el Ariel, la Diosa de Plata y el Premio Pantalla de Cristal a Mejor Edición. Es profesor y técnico académico en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y fue presidente fundador de la Asociación Mexicana de Editoras y Editores. Es miembro activo también de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y participa en su comisión de inteligencia artificial. Recientemente editó el documental Tony Foster, Painting at the Edge. Bienvenido. En lo que resuelven un problema técnico, vamos a tener un conversatorio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero que nada le quiero dar la bienvenida y las gracias a Oscar por estar aquí en la ANAC. Bienvenido, muchas, muchas gracias. Gracias. No sabía que también eras egresado de la UNAM, así que finalmente estamos en casa todos, qué bueno. Por supuesto, el alma mater. Bueno, yo en realidad estoy en calidad de local, ¿no? Yo soy profesor aquí en la escuela, entonces mi trabajo el día de hoy es acompañar a Oscar a que en realidad él nos cuente de Roma. Quería un poco empezar, ya dijo Tere un poquito de ti, pero cuéntanos cómo llegas al cine y qué es lo que tú haces en el cine y cómo llegas a Roma. Gracias, Panchisco, mi querido Panchisco. Bueno, igual ustedes no lo saben, pero Panchisco y yo nos conocemos, aunque nos vemos cada muerte de obispo, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hace como 20 años más o Ajá, menos. claro. Y la verdad es que me da mucho gusto compartir esta mesa contigo. Bueno, pues yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, yo estudié comunicación gráfica, pero a mí siempre me gustó el cine, desde chiquitito, ¿no? O sea, yo me acuerdo que uno de los recuerdos más gratos de mi vida como amante del cine es estar a los 8 9 años así sentadito viendo una cantidad bestial de películas del cine clásico hollywoodense que una tía mía tuvo a bien proporcionarme. O sea, creo que pues una muy buena parte
de la pasión, del amor que sentimos todos los que nos dedicamos a esto, pues viene también mucho desde la infancia, ¿no? Y bueno, o sea, yo estudié comunicación gráfica por una cuestión coyuntural, básicamente cedía ante la presión social, pero yo la verdad es que siempre quise dedicarme al cine. Así es que pues ahora era cuestión de tiempo que esta naturaleza reclamara su lugar en mi vida, y desde que estaba en el segundo año empecé a trabajar en cortometrajes. Eh, Lamento decirlo en este contexto, pero con el CCC. Empezamos, yo, Bárbara Enríquez, que es pues mi socia, mi mejor amiga, y nos conocemos desde hace 25 años. Nos conocimos un poco como en ese ámbito, también con Alex García, que él y yo nos hicimos súper buenos amigos, éramos los mejores amigos en la universidad, y de ahí empezamos a colaborar. Claro, por supuesto. Bueno, de hecho yo conocí a Oscar en una tesis del CUEC, se llama La vida en el emparrillado, de hace como 20 años. De hace como 20 años, claro, estábamos haciendo esa memoria, que además fue muy loco porque realmente fue el único cortometraje del CUEC que hicimos nosotros, ¿no? Digo, no es que nos tuvieran monopolizados en el CCC, ni mucho menos, pero pues sí, como que de repente hacía falta como conocer más gente del CUEC, ¿no? Y digo, si bien con el paso de los años empecé a conocer gente muy querida como el señor Fiesco que anda por acá, como Erika Ávila, ¿no? Que yo durante algún tiempo, ahora voy a eso, pues me dediqué a hacer concept artwork, entonces a Erika le llegué a hacer concepts para un montón de proyectos, ¿no? La verdad es que de ahí entablamos también una buena amistad. Pero bueno, o sea, yo estudié entonces en la Nacional de Artes Plásticas, empecé a trabajar desde el segundo año en cortometrajes, eventualmente los cortometrajes llevaron a los comerciales, y eventualmente la interacción de ambas cosas pues llevó a los largometrajes, ¿no? Como solemos decir, pues un día entré a un foro y ya no salí jamás. Y bueno, creo que era como una cuestión también, pues un poco como orgánica, que empezar a trabajar en cine haciendo, pues digamos, como en el mismo contexto laboral pues en el que estaba estudiando, ¿no? Que era pues arte. Esas fueron mis primeras aproximaciones. En algún momento también me dediqué a hacer micrófono, a hacer boom, ¿no? Pues es un clásico que si te ven alto ponen un micrófono en la mano, ¿no? Con Yuri Laguna le hice micrófono durante varios años, con Damián del Río también. Y de todas esas experiencias, pues obviamente también, pues de alguna manera me ayudaron como a apuntalar de manera práctica, pues todo este como bagaje que traía yo ya de haber visto mucho cine desde mi infancia, ¿no? O sea, fue como empezar de alguna manera a poner en práctica cosas que había yo aprendido ya de manera como muy, muy empírica, ¿ok? Tu compu está proyectada acá atrás. Ok. Oh, diablos. ¿Te quieres poner de ladito de la mesa? Puede ser. Ahorita Ahora descubrimos la dinámica. Ok. Bueno. ¿Cómo llegas a Roma? Porque bueno, tú y tu equipo de gente empezaron a hacer un montón de películas. Sí. Películas mexicanas, y eventualmente fueron desarrollándose y creciendo los tres. Digo, me refiero a quienes mencionaste ahorita. Bárbara y Alex. Y luego cómo llegan a una superproducción como esta, una producción muy grande para México, pues, o sea, claro. Hablando desde el parámetro México, pues es una peli muy grande, ¿no? Claro. Pues bueno, pasó que más o menos por ahí del 2003, una cosa así, Bárbara conoce a Eugenio Caballero, ¿no? En aquel entonces Eugenio estaba haciendo, si mal no recuerdo, esta película con Santiago Segura, muy divertida, Asesino en Serie. Una película de Toño Rutier, el querido Toño Rutier. Y de ahí como que empezaron a colaborar ellos. Yo ya trabajaba también con Bárbara, así es que pues Eugenio empezó a ¿qué fue eso? Sí. Ahora nos acomodamos. Y bueno, pues, o sea, empezamos a trabajar los tres mucho con Eugenio, ¿no? O sea, primero yo no participé en esa película, pero Bárbara la decoró. Empezamos a hacer publicidad también con Eugenio, ¿no? Ya ahí se fue construyendo una relación de muchos años,
que solamente se interrumpió realmente hasta que Caballero se fue a España para hacer el laberinto del fauno, ¿no? Pero incluso pues nosotros tres también le ayudamos a hacer el libro como de visualización del laberinto del fauno, ¿no? Obviamente ya no era tan fácil llevarnos a todos a España porque pues existe como toda esta protección sindical, ¿no? Como para pues evitar que llegue a trabajar gente que viene de otros países y que pues no pertenece en definitiva a esos sindicatos. Pero bueno, pues en algún momento cuando Alfonso le ofrece hacer Roma a Caballero, pues obviamente él pensó inmediatamente en nosotros, ¿no? Como decir, bueno, pues si vamos a hacer esta película en México, pues a mí me gustaría hacerla con mi equipo de siempre, ¿no? Y así fue como llegamos. Antes de eso, pues habíamos hecho también con Caballero cosas tan locas como Resident Evil, ¿no? La tercera parte de Resident Evil fue mi segunda película, imagínense. La primera película que hice fue una ópera prima, una peli que nosotros quisimos mucho porque construimos en el Foro 3 de los estudios Churubusco todo un piso de un edificio de departamentos y pues, o sea, como los proyectos estudiantiles tenían pues como pues mucha protección, la siguen teniendo en los estudios Churubusco, pues nos dejaron hacer toda clase de locuras, hasta logramos hacer lo que nunca, un hoyo en el piso de los estudios Churubusco para hacer el arranque de la escalera de ese piso, ¿no? Y ese mismo año hicimos Resident Evil con Eugenio. Fue un poco como ese esquema, ¿no? O sea, cuando regresa Eugenio para hacer Roma, pues obviamente nos habló para que estuviéramos con él. Ya teníamos casi 10 años que no trabajábamos juntos. Fue un reencuentro que además dio pie a un montón de otras cosas que ya después les platicaré. ¿Cómo nos podrías explicar cómo funciona un equipo, el crew de arte en una película como Roma, que es mucho más compleja que muchas de las pelis que solemos hacer? Claro. Me comentabas que tú estuviste en todo el proceso de la peli, entonces si nos podías platicar cómo funcionaba el crew de arte y qué fueron haciendo a lo largo de las etapas, ¿no? Claro, sí, pues sí, digo, definitivamente eso es algo que conversábamos hace rato, si podíamos considerar que Roma era una película mexicana o no. Yo creo que en muchos sentidos lo es, pero definitivamente es una película que necesitaba una estructura laboral mucho más grande de lo que se suele hacer en el cine mexicano, ¿no? Obviamente teníamos, o sea, la estructura en ese sentido pues es muy similar a lo que ustedes conocen, ¿no? Pues a la cabeza estaba Eugenio como diseñador de producción, Bárbara Enríquez como jefa de decoración, yo estaba como director de arte, hubo otros dos colegas que también participaron como en esa misma modalidad de dirección de arte, pero ambos dejaron el proyecto muy pronto, ¿no? Digo, no, fueron de mucha ayuda en el momento en el que se integraron, pero dejaron el proyecto. Y pues teníamos así tal cual pues un equipo de utilería, teníamos un equipo extraordinario de pintura escénica que lo lideraba Arturo Lascano. Arturo Lascano es uno de los mejores pintores escénicos que hay en el país y él fue la cabeza de ese equipo. Y obviamente esa estructura pues era digamos como la estructura funcional para la preproducción y para el rodaje. Obviamente se tuvieron que construir sets muy grandes y hacer intervenciones de la locación principal, la casa de la familia. O sea, esa es una casa real, pero se le hizo una intervención arquitectónica muy fuerte. Tuvimos que contratar a un ingeniero responsable de obra para que hiciera un dictamen de seguridad, ¿no? O sea, nosotros le enseñamos qué es lo que queríamos hacer con la casa, que básicamente era convertirla en un queso gruyère. Y entonces él nos dijo, ok, listo, entonces necesitan hacer refuerzos estructurales aquí, acá y acá y acá. Entonces, para todas esas tareas de construcción, pues obviamente se requirió una cantidad muy grande de gente que intervenía como en esos momentos como muy concretos. Digo, en el caso del backlog de Insurgentes, ese momento concreto se prolongó como por 3 meses, una cosa así, ¿no? Pues llegamos a tener ahí en el backlog de Insurgentes 250 personas trabajando, ¿no? Entre carpinteros, herreros, pintores, albañiles, eléctricos, ¿no? Era un crew enorme el de arte. Claro, pero digamos que, por ejemplo, ese capítulo de construcción, pues no estuvo durante toda la película, ¿no? Eventualmente se fue haciendo más chiquito para hacer otras cosas menos complejas entre comillas, porque en esta película no hubo absolutamente nada simple, nada, ¿no?
Pero sí, sí, claro, o sea, desde luego fue un equipo muy grande. Conservamos la estructura, como les decía, la estructura de la cadena de mando, pues como lo solemos hacer en México, en las películas de cine. Hay ciertas cosas que se han adoptado con el paso del tiempo, pues que vienen más de la estructura de Hollywood, pero sigue siendo como en esencia lo mismo, ¿no? Tal cual. ¿Cómo fue el proceso de concepción de arte de la peli? Y ahí sí creo que ya podemos empezar a entrar en cosas como más específicas de lo que acabamos de ver. Sí. Porque esta película pues tiene de todo, o sea, tiene la cuestión tradicional de arte de tener que modificar físicamente una locación o adaptar o vestir, pero bueno, tiene planos que tienen un nivel de intervención física y de postproducción muy, muy fuerte. Claro. Vaya, bueno, y además creo que también está el elemento de blanco y negro, que creo que son cosas que podemos como platicar de cómo se concibe en el trabajo de arte. Tú dime por qué lado nos vamos primero, cómo concibe el departamento de arte una película en blanco y negro en el mundo del cine digital, y cómo concibe el departamento de arte la elaboración o preparación de todo este tipo de escenas que son diseñadas para culminarse en postproducción. Claro. No sé por qué lado quieres atacar primero. Pues bueno, o sea, creo que o sea, como en ese sentido Roma fue como requirió un proceso como muy, muy singular, pero pues obviamente hubo un montón de cosas alrededor de estas mecánicas de trabajo que pues se repiten siempre como en el proceso de diseñar la película, pero, o sea, puntualmente el punto de partida era un guión que no conocíamos, ¿no? O sea, el resto del equipo nunca leyó el guión, solamente Eugenio y Bárbara en el departamento de arte leyeron el guión. Y todo lo demás era información que siempre filtraba Alfonso, ¿no? O sea, ese fue como parte de su proceso, eso ya lo ha hablado él un montón de veces en muchas otras situaciones, no voy a ahondar más en eso, pero digamos que de las reuniones de trabajo que teníamos con Alfonso, pues él siempre decía, esto yo quiero que sea así, asá, esto era así, asá, y digamos como una parte preliminar del proceso de diseño se comenzó a hacer una investigación histórica tremenda, que esa investigación la hizo Bárbara Enríquez, ¿no? Yo siempre he dicho que esa investigación tendría que tener forma de un libro, pero bueno, es una cosa que o sea, dada la naturaleza como de propiedad intelectual de todas las fuentes que se usaron, pues eso implicaría como un proceso tremendo a nivel legal para poder liberarlo, ¿no? O sea, cuando mucho podemos, cuando tenemos oportunidad, pues mostrar parte de esa carpeta de investigación que fue extraordinaria. Esa investigación histórica era de alguna manera como el ancla que tanto Eugenio como Alfonso pues coincidieron en que tenía que ser como pues la Biblia, ¿no? O sea, es decir, el principio de la historia pues son los recuerdos de Alfonso, los recuerdos de su familia, que eso también ya lo ha dicho él mucho, que empezaron a hablar mucho con sus hermanos para hacer recorderis de cómo era esto. ¿Tú te acuerdas cómo era el auto del Galaxy de mi papá? ¿Tú te acuerdas cómo era la sala esta, el hotel en el que nos hospedamos en Tuxpan? Y así es como arrancan como este proceso pues a mí siempre me gusta decir que nosotros cuando hacemos cine, tanto la gente que hace arte como los actores, o sea, no estamos recreando, nosotros estamos invocando, ¿no? O sea, lo que hace el diseñador de producción es una invocación, en este caso es una invocación histórica, pero también es una invocación de la memoria, ¿no? Que por supuesto la memoria siempre va a tener ángulos muy subjetivos y que por supuesto Roma está llena de esos ángulos subjetivos, pero que también está muy, muy, muy enraizada en esta investigación histórica que se hizo, ¿no? Y bueno, o sea, digamos, teniendo como punto de partida ambas raíces, pues el proceso, digamos, como de propuesta por parte de Eugenio, ¿no? Alfonso tenía como la inquietud de hacer lo más posible en locaciones, ¿no? En locaciones reales, en los lugares donde ocurrieron los hechos. Ahí el primer obstáculo fue que la casa en la calle de Tepeji, donde ellos crecieron, pues los dueños no estaban dispuestos a rentarla para hacer la película, lo cual me pareció la decisión más sabia de la historia del cine, porque claro, o sea, sabemos que pues donde pasa el cine no vuelve a crecer el pasto, ¿no? Me acuerdo que en algún momento le mostraron a los dueños fotos de la casa de Mitla, cómo había quedado después de que la convertimos en un queso gruyere, y puso una cara como de alivio, ¿no? Como de, qué bueno que no fui yo.
Y entonces, bueno, en las situaciones en las que era imposible utilizar locaciones reales, pues se hicieron adaptaciones, ¿no? Como el caso extremo es el de la casa Amitla, que se parecía estructuralmente a la casa de Tepeji, pero pues que requirió un montón de intervención, ¿no? Y por ejemplo, en situaciones como el shot, la escena en la que todos los niños van al cine y caminan desde la casa que está efectivamente en la calle de Tepeji hasta Baja California y salen a la esquina Insurgentes, cruzan la calle, todo eso, pues obviamente hacer ese shot en el lugar real era imposible porque no tiene absolutamente nada que ver a cómo era todo ese trayecto en 1970, ¿no? Entonces, desde un principio, ese tipo de cosas se plantearon como que se tenían que construir, ¿no? Así que pues ahí comenzó todo el proceso de la búsqueda de espacios al aire libre aptos para hacer esta construcción a gran escala en backlot. Se determinó también por una cuestión como de optimización presupuestal, que si ya se tenía que construir este backlot, se hizo la propuesta de hacer como una cuadra solamente de insurgentes, que son 100 metros, ¿no? Y el cruce con la calle de Tepic, ¿no? Entonces también se propuso que ese backlot se pudiera reutilizar para hacer también, para convertirlo en la calle de Baja California, en el trayecto en el que la mamá lleva a Cleo al hospital y que se ve el centro médico por ahí al fondo, ¿no? Que además, por ejemplo, el centro médico es uno de los edificios que más sufrieron con el sismo del 85, así es que fue necesario reconstruir digitalmente todo lo que veíamos del centro médico, ¿no? Lo que ustedes ven en el interior del hospital, el piso donde revisan a Cleo, donde lo operan, eso sí se rodó en el centro médico real, es un edificio que quedó dañado en el sismo del 85, el hospital de convalecencia, me parece que se llamaba, quedó dañado, pero ahí sigue, ahí seguía, porque creo que lo demolieron al año siguiente. Entonces, pues simplemente hubo que refaccionarlo, hubo que reparar los pisos, en fin, todo eso. Pero el resto de lo que vemos en la película del Centro Médico es una reconstrucción digital que se hizo con la ayuda justo de la investigación histórica. Bárbara logró tener acceso a un centro de documentación que está en el Centro Médico y que pues ahí encontramos 20 fotos cruciales para poder hacer la reconstrucción de los edificios que ya no existen, ¿no? Y que se alcanzan a ver en la calle de Baja California, en estos shots que se alcanzan a ver todo el tiempo cuando salimos de la casa y vemos hacia el fondo de la calle, y no sé si recuerdan que se alcanzan a ver unos edificios grandes. Bueno, eso en realidad es el multifamiliar Juárez, que también se cayó con el sismo del 85 y que es una joya arquitectónica diseñada por Mario Pani, ¿no? Eh, creo que hasta tenía unos murales de Carlos Mérida, ya no me acuerdo, pero es una cosa así de escándalo, que a lo mejor, o sea, ustedes lo ven así al fondo de la calle y dicen, ah, pues es un edificiote, ¿no? Pero claro, o sea, ese edificiote tiene un peso histórico considerable y eso era lo que, lo que más buscaban Alfonso y Eugenio para poder generar esta reconstrucción, esta invocación de la Ciudad de México que hicimos en Roma, ¿no? Eh, luego, teníamos entonces adecuaciones de locaciones, teníamos construcciones que sí o sí se tenían que hacer, como en el caso del backlot, y conforme fue avanzando el proceso de encontrar locaciones, que ahí también el equipo de locaciones hizo un trabajo admirable, pues ahí fueron surgiendo también cosas como El Paso, ¿no? Cosas que si bien Alfonso en su infinita capacidad que tiene como de imaginar así hasta el último detalle de algo, pues obviamente no puede prever, ¿no? Y que al final de cuentas ese tipo de cosas que van saliendo al paso y estas necesidades como de tener que hacer algún tipo de adaptación en una locación, pues es algo que siempre se van a tener, ¿no? Por mucho que uno tenga los pelos de la burra parda en la mano, ¿no? Eso es algo que sí o sí tiene que ser. Y en ese sentido, pues digamos que el proceso siempre partía de concepts, ¿no? Siempre, siempre, siempre. O sea, el lenguaje de comunicación entre Alfonso Cuarón y Eugenio Caballero eran los concepts invariablemente. Y después de eso, una vez que ya se iban afinando los concepts, que los concepts pasaban por infinitas versiones, o sea, ahora que preparé la presentación, uno de los concepts de Baja California, la versión aprobada es la versión 29. O sea, pues sí, o sea, era una cuestión como de ir ponderando un montón de cosas. Y ya una vez que los concepts estaban aprobados, pues ahí arrancaba todo este proceso de, pues que ya es como algo que todos conocemos, ¿no? La gente de decoración empieza a buscar objetos, ¿no?
pues sobre todo como en los mercados, en los tiraderos, en las tiendas de anticuario, muy poco se buscó, ¿no? Afortunadamente la familia de Alfonso tenía en algunas casas pues un montón del mobiliario original que había en esa casa, ¿no? Algunos de esos muebles eran utilizables, otros ya no, ¿no? En los casos en los que o no existían ya esos muebles o ya no eran tan utilizables, pues fue necesario mandar a hacer muebles, ¿no? Y objetos. Pero bueno, ese fue como un poco el proceso, digamos, antes y durante el rodaje, durante la preparación y durante el rodaje. Y ya una vez que terminó el rodaje, que empezó la etapa de la postproducción, ahí arrancamos con una fase distinta. Esa fue la primera vez que yo trabajé en la postproducción de una película, ¿no? O sea, yo y un equipo de concept artist, un modelador en 3D, trabajamos durante 4 meses produciendo los concepts que iban a ser la guía para que el equipo de postproducción pudiera generar todos los set extensions y los enhancements que se requerían en un montón de shots, ¿no? Que fue súper interesante eso. Creo que eso es como de las cosas interesantes o importantes de esto, es un crew de arte que trabajó desde la concepción del proyecto, la preproducción, la producción y en la postproducción. Me estabas explicando hace rato que además mucho de lo que tú estabas haciendo terminaba no siendo solo una guía, sino que terminó siendo integrado a los planos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, que es muy loco eso porque, o sea, yo me dediqué a hacer concept artwork durante 10 años de mi vida, ¿no? Entonces, y además trabajando con Caballero, y nunca nos habían hecho la petición que Alfonso nos hizo cuando empezamos la postproducción, ¿no? O sea, me acuerdo la primera tanda de concepts que mandamos de la lista enorme que él había pedido, nos los regresó todos diciendo, oigan, pero esto está en HD, o sea, no me pueden entregar concepts en HD, yo necesito que todo lo que hagan ustedes esté en 6K. 2016. 6K. Entonces, pues fue necesario que todo mi equipo actualizara sus computadoras, cómprale otra, más memoria, cómprale otro disco duro, o sea, hubo uno que de plano se tuvo que comprar una computadora nueva porque simplemente no, la tecnología que teníamos en ese momento no bastaba para poder trabajar de manera fluida, para poder hacer un pipeline de trabajo eficiente en 6K, ¿no? Y después lo que le contaba a Panchisco hace ratito es que conforme fue avanzando el proceso de postproducción entendí por qué había hecho Alfonso esa petición. Él mismo nos lo aclaró, o sea, porque algunos de los concepts que estábamos haciendo, Alfonso es un director que tiene un conocimiento sobre el uso de la postproducción y de los efectos visuales que yo nunca había visto así en mi vida, ¿no? O sea, él de verdad, cuando está rodando un shot en el que sabe que va a necesitar el uso de algún tipo de efecto visual o de set extension, o sea, él ya sabe cómo lo va a hacer, ya sabe casi cuánto le va a costar, ¿no? Es como la cabeza del productor. Entonces, o sea, me contaba que había algunos que de hecho se podían usar como matte paintings, algunos de los concepts que hicimos, ¿no? O sea, sobre todo porque había ciertos concepts que en este universo de las cosas que van saliendo al paso, que, pues, no sé, había una escena en el interior de la casa en el que se alcanzaba a ver por la ventana una casa que estaba más atrás, ¿no? Y que era una casa francamente moderna. Entonces, nosotros hacíamos la propuesta arquitectónica, en base obviamente a nuestra investigación histórica, y a veces, pues, de repente, o sea, teniendo la resolución necesaria, podían tomar la decisión de utilizar solamente ese pedacito que se ve a través de la ventana como un matte painting, ¿no? Y eso, pues, obviamente reducía bastante el tiempo y el costo del trabajo de los vendors de efectos visuales y pues representaba una solución mucho más rápida, ¿no? Para poder ir sacando como estas necesidades al paso. Y creo que también, o sea, como que había un punto en el que una vez que asumimos que las reglas del juego en este tema de la postproducción iban a ser así, pues ya también fue un poco más simple para todos nosotros ir avanzando, ¿no? O sea, ahora les voy a mostrar el shot de Insurgentes para que vean ustedes, les voy a mostrar como un featurette que hizo Mr. X, que fueron los encargados de ese shot. Pero pues, o sea, digo, al final del día para lograr ese shot por nuestra parte, eso ameritó, una vez que terminamos de rodar, una vez que ya habíamos construido todo el set físico, pues un par de meses de trabajo más adicional, ¿no? Porque ahora lo que habíamos construido nosotros era solamente el primer piso de una cuadra de 100 metros y ahora había que hacer todo el resto de los edificios hacia arriba
y hasta donde alcanzara la profundidad de campo del tiro, ¿no? Entonces, en los trabajos preliminares, Eugenio y yo nos fuimos a caminar calles. Nos pusimos a caminar 3 cuadras, o sea, nos íbamos hasta, más o menos hasta Campeche. Nos íbamos caminando sobre Insurgentes hasta Campeche, ¿no? Todo Insurgentes hasta Campeche, tomando nota de los edificios, haciendo cotejación con la investigación histórica, a ver qué edificios aparecían en las fotos, ¿no? En aquel entonces, y los que no, afortunadamente encontramos un montón, ¿no? Y los que, porque claro, Insurgentes es una calle principal, pues una calle muy famosa, muy fotografiada. O sea, el edificio Canadá, el edificio Aristos, ¿no? Un montón de letreros que van a ver ahora tenían, o sea, los sacamos de las fotos, varios de los letreros luminosos los sacamos porque aparecían y aparecían y aparecían en fotos esos letreros. Y finalmente, pues yo me encargué de hacer el modelado en SketchUp de todos esos edificios que necesitamos, absolutamente todos, a partir de fotografías. Y luego con Eugenio nos pusimos a sacar fotos con una cámara ya ni me acuerdo cuántos megapíxeles eran en aquel entonces, pero hoy día debe ser la de tu celular, ¿no? Y ese paquete se lo dimos a MPC, ¿no? Sé que fue necesario que ellos mandaran una unidad también para sacar fotos ya específicas como de materiales y todo, ajá. Pero, o sea, es que claro, la preocupación principal de Alfonso era que él no quería que esta invocación histórica cayera en manos de alguien que no tiene ni idea de lo que es la arquitectura de la época, ¿no? Y desgraciadamente, pues no se trata tampoco de mandar a un equipo a sacar fotos como locos, porque muchos de esos edificios ya no existían, ¿no? Entonces, o sea, él requería que hubiera ahí un criterio de un diseñador de producción, ¿no? Y alguien de su equipo que ejecutara como todo este trabajo de adecuación y de reconstrucción histórica, ¿no? Vamos a ver si quieren lo que preparé para este shot. Quisiera preguntar, mientras nos vas explicando, si nos cuentas sí, cómo es la dinámica de trabajo para concebir un plano de estos, porque en esto interviene dirección, foto, claro, post, el supervisor de efectos, arte. Sí. O sea, lo digo porque muchos alumnos preguntan esas cosas cuando ven una claro, toma de estas que la mitad no existe, claro, o que está hecho por pedazos. ¿Cómo es el proceso de los cineastas para inventar estos planos, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, o sea, este caso, en el caso de este shot específico, como que Alfonso lo tenía en la cabeza ya desde hacía mucho, ¿no? Hubo otros planos que fue a los que fue dándoles forma conforme ya tenía la locación y como iba entendiendo cómo editar en su cabeza como el plano anterior, ¿no? Pero, o sea, en este caso sí era una cosa como súper compleja, porque si bien Alfonso ya tenía súper claro cómo quería hacer este shot, o sea, teníamos que resolver primero cómo pegar ese trayecto desde la calle de Tepic, cómo llegar, pasar de la calle real, que en realidad no era la calle real, eso fue la avenida Ámsterdam, ¿no? Y cómo llegar a este backlot construido, ¿no? Que la verdad, pues fue la solución fue la más elegante del mundo, que es lo que se rodó en Ámsterdam es un plano abierto, ¿no? Y todo este pretexto de que los niños están tocando los timbres y todo, sirve para acercarnos, para cortar ahí mismo, en ese mismo lugar, a un lente como más cerrado, que ya es el que nos va a sacar desde la esquinita del backlot, ¿no? Pero fue necesario que reconstruyéramos ahí mismo en el backlot 2 casas de la avenida Ámsterdam para que pudieran pegar con esa escena correctamente, ¿no? Ahí nada más, 2 casas. Pues tú guíanos, pues. Sí. Es muy vistoso este feature. ¿Qué es lo que era real? Ahí te va, sí. El tranvía, por ejemplo. O sea, el tranvía era real, la carcasa era real, pero se le hizo un enhancement en Visual Effects, ¿no? Cuando me preguntan qué de este shot era real, a mí siempre me gusta responder que nada. Porque hay mucha gente que me ha dicho, oye, esto lo hicieron por allá como a la altura de la tabacalera, por allá, no, o sea, eso ya no existe. O sea, esto que están viendo es una reconstrucción histórica. Bueno,
O sea, esto es lo que Esta existe. es la locación que sería la real. Esto es lo que existía en 2009, ¿no? Que ahí nos ayudamos mucho de Google Maps, que tiene esta maravillosa herramienta histórica, tiene un tracking histórico en el que uno puede consultar pues la gran mayoría de las calles principales fotografiadas por los mismos carritos de Google, pero en distintas épocas, ¿no? O sea, esto lo logramos rastrear hasta 2009. Y ya en aquel entonces era un desastre, como podrán ver, ¿no? O sea, ajá, o sea, el cine Las Américas todavía existe la estructura y más o menos los ventanales tenían más o menos la misma diagramación, pero pues en definitiva es un edificio completamente distinto, ¿no? El Metrobús. El Metrobús, ajá, o sea, ya los pisos obviamente ya no tienen los rieles del tranvía, o sea, nada que ver. Esto es 2014, 2016, o sea, el año en que hicimos la película. Entonces, pues, era una misión destinada al fracaso intentar rodar ahí, ¿no? No, además en una avenida así de complicada, ¿no? Claro. Que ojo, o sea, digo, también volviendo a esto de si Roma puede considerarse una película mexicana o no, yo digo, pues, o sea, sí y no, ¿no? O sea, digo, es difícil que para una película mexicana te dejen rodar adentro de una clínica del Seguro Social, ¿no? Por ejemplo. Sí está dañada, sobre Ajá, todo. sí, no, fueron dos además, o sea, el del piso y aparte la entrada del hospital, la de noche, Buenas noches. y la recepción cuando llegan a atenderla para el parto, esa es una clínica que estaba en uso, ¿sabes? Y logramos hacerlo. Logramos también parar el tráfico en un bajo puente de Tlalpan, como a la altura de la Obrera, que pues Ok. imagínate, ¿no? Cuando están atorados en el tráfico que ya Sí, se fueron sí. del halconazo. Sí. O sea, sí, no. Ahí es cuando ya no es una película mexicana. Bueno, entonces, estas son las referencias de la investigación histórica, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es la foto más fidedigna que tenemos de la época de cómo era la fachada del cine, ¿no? Que la verdad es que nos ayuda un montón. O sea, a partir de esta foto, o sea, ver horas y horas y horas, ya determinamos el ancho de los canceles, las proporciones, ¿no? La diagramación, todo eso. O sea, es un proceso pues muy exhaustivo, pero pues, o sea, si tienes, siempre lo digo, si tienes 3 fotografías buenas de un lugar, puedes reconstruirlo, ¿no? Este de al lado, por ejemplo, que en apariencia parece una calle X, aquí está el letrero del Cine de las Américas. O sea, es decir, estamos parados como sobre insurgentes, viendo hacia el norte. Y a pesar de que está sacada con un lente largo, pues da un montón de información importante como de los edificios que se ven en perspectiva, ¿no? Otra foto de la fachada. Una aérea también. Utilizamos mucha fotografía aérea, que en el Sistema Nacional de Fototecas tienen un acervo maravilloso que era de propiedad de ICA. ICA hizo en los 40, 50 un montón de foto de catastro y que afortunadamente pues fue a dar estos acervos. Y esta información para poder hacer como la gran escala del set digital que se tenía que hacer en set de extensión fueron una información invaluable, porque además este tipo de fotografía se solía sacar también con lentes largos que justamente son ortogonales, entonces no te deforman, Sí, no, no, y puedes la hacer perspectiva. cálculos precisos, ajá, de proporciones y escalas, ¿no? Este es el edificio Aristos, que por ahí me encontré en el internet esos croquis maravillosos. Y un par de buenas fotos. Bueno, igual, viendo estas fotos, de pronto, a lo mejor se lo preguntan, o a lo mejor no. O sea, ¿cómo sabemos si estas fotos que nos encontramos eran de la época? ¿No? Porque eso es súper importante. O sea, un edificio a lo largo de 20 años puede sufrir unas modificaciones tremendas. Ahora en este momento, cuando hice esta presentación, ya no sé dónde dejé el cuaderno donde tenía bloqueados todos esos temas, pero hicimos esa tarea, ¿no? Con Bárbara hicimos esa tarea. Rastreamos los años en los que fueron sacadas casi todas las fotografías que ella encontró en su investigación
Cuando hicimos la postproducción también hubo una nueva etapa de investigación en la que le pedí a la chica que me hizo la investigación, a María Salinas, que es también una gran directora de arte y que colaboró con nosotros ahí, que era súper importante que tuviéramos la fecha concreta de las fotos para poder darnos una idea de cómo había ido cambiando el edificio y si eran fotos que realmente nos podían servir para reconstruir el edificio en la época, ¿no? El edificio Canadá, el condominio Insurgentes, que se alcanza a ver al fondo. Este edificio está en la esquina de Tuxpan, no, de Tepic, en la esquina de Tepic. Ajá. Este lo reconstruimos también, la planta baja. ¿Para el cruce? Sí. El tranvía, ¿no? En el Museo del Transporte Eléctrico, porque existe un Museo del Transporte Eléctrico, encontramos pues todo lo que podíamos necesitar para poder hacer la reconstrucción del tranvía correctamente. Este plano lo hizo uno de nuestros set designers. ¿Pero cómo que reconstrucción? ¿Qué hicieron? ¿Construyeron un tranvía o qué hicieron? O sea, la onda está así. O sea, se encontró una carcasa, ¿no? Okay. Esto ya cae como dentro del terreno de Picture Cars, ¿no? Okay. Encontraron una carcasa que era históricamente correcta y se habilitó, la pintaron, le pusieron sus refacciones, o sea, eso fue también en ese sentido fue una tarea como súper loable de parte de Picture Cars, porque lograron encontrar la gran mayoría de las refacciones necesarias para poder refaccionar no solo el tranvía, sino un montón de vehículos, ajá, y cuando no los encontraban, pues los fabricaban, ¿no? Eran piezas que se mandaban a hacer expresamente. ¿Cómo saber de qué color había que pintar el tranvía, qué números tenía? O sea, Alfonso se metía todo eso, ¿no? Okay. O sea, veía un camión y decía, oye, pero no, esa ruta no, esa ruta, los destinos sí están correctos, pero no es el número de la ruta. Ok. Y tenía razón. Ok, sí, pues eso, o sea, digo, no llegamos al grado de fabricar una carrocería. Pero el tranvía existía, lo arreglaron físicamente y lo retocaron en postproducción. Más o menos, okay. O sea, en realidad se utilizó un camión real, okay. O sea, solo se utilizó el chasis con los asientos, se le puso, no, creo que incluso hasta los asientos los consiguieron, y se le puso encima la carrocería de un tranvía. Ajá. Y eso entonces caminaba, pero no era un tranvía, era un vehículo con rueditas de goma, ¿no? Era un camión, porque el tranvía tiene ruedas de metal y tiene que correr en rieles, claro. Y además fabricar rieles funcionales para ese tranvía hubiera sido carísimo y súper tardado, ¿no? Entonces los rieles que se pusieron en la calle son falsos, en realidad son escenográficos, ¿no? Y ya con un método muy ingenioso de interacción con CGI hicieron todos los enhancements necesarios para que pareciera el tranvía, ¿no? Los cables hacia arriba, en fin. Sí, fue una chambita ahí considerable, pero estuvo muy bien coordinada entre Picture Cars y ya el proceso de postproducción. Estas de esas cosas que se concibieron desde la pre hasta el final, o sea, el tranvía era algo que tenían claro que había que hacer. Por supuesto. Todo ese proceso, ¿no? Claro, sí. Y luego, esto que ven es el primer concept que se hizo sobre ese shot, ¿no? Este concept lo hizo un dibujante talentosísimo que se llama Juan Pablo García. Querido Juanpa. Como verán, es un shot más abierto, ¿no? Las proporciones de los edificios, las alturas son distintas. Los edificios de la izquierda son también medio distintos. Pero es la esencia, ¿no? O sea, esto era en a nutshell lo que queríamos tener, ¿no? Y con este concepto se trabajó durante muy buena parte de la preproducción y el rodaje, ¿no? Hasta que no tuvimos ya prácticamente el pietaje, fue que, bueno, esta es la propuesta que teníamos de Set Extension, ¿no? Que era así como de, bueno, pues son como 3/4 partes del shot, ¿no? Lo que hay que generar. O sea, lo que esto significa es lo que no está en rojo se va a filmar físico. Exactamente. O sea, hay que construirlo, ajá, arreglarlo, acondicionarlo. Lo que está en rojo se tiene que agregar en postproducción. Exactamente, sí. Sí, ¿no? Incluso cosas tan triviales como, tú me podrás decir, pero ¿por qué, por ejemplo, por qué tú, Oscar, no pusiste los postes completos, ¿no? Pues resulta que la altura real de esos postes, como es una calle principal, son postes que normalmente son bastante más altos que los de las calles normales. Okay. Y, o sea, la altura a la que tuvimos nuestros postes físicos era la altura máxima que podíamos tener sin
empezar a tener un montón de complicaciones técnicas para instalarlos, ¿no? El brazo, por ejemplo, el brazo con la lámpara ya era una cosa que agregaba peso, que con el viento incluso, o sea, tuvimos que empezar a considerar hasta ese tipo de cosas, ¿no? Cómo interactuaba todo lo que viene el backlot con el viento, porque pues era salvaje, esto estaba al aire libre. ¿Dónde construyeron el backlot? Esto lo hicimos en un edificio de la SEP, una cosa loquísima. Es un edificio de la SEP que está ahí en Insurgentes Norte, que tiene, o sea, es un terreno gigante que tiene un montón de bodegas y es como el centro del archivo muerto. El archivo muerto y las bajas de mobiliario. Entonces son bodegas y bodegas y bodegas Enormes. de escritorios, sillas, cajas de archivo, ¿no? Sí, es como un bodegón industrial, haz de cuenta es como estar en Pantaco, es gigantesco. Y lo construimos en el estacionamiento del Al edificio. exterior. Sí, sí, claro, claro. Sí, porque además, eh, o sea, Alfonso quería que el set tuviera una orientación con respecto al sol, Respecto al ¿no? sol real que correspondiera a la real. A Insurgentes, Sí, por supongo, supuesto, sí, ¿no? por supuesto. Pero claro, cuando empezamos con el dilema del revamping para hacer Baja California, así de claro, pero ahí es perpendicular, ¿cómo vamos a hacer con eso, no? Pues bueno, ahí ya tuvimos que tomarnos como un poco esa licencia, ¿no? Claro, por supuesto. Pero incluso, ya llegaré a eso, para la postproducción de ese set, del plano abierto de Baja California, se alteraron las sombras En post, en post. para que correspondiera a la dirección de la luz. Claro, Ok. claro. Pero además eso fue algo que a Alfonso le cayó el 20 ya que estábamos haciéndolo. No, no. Ah, sí, claro. O sea, ya en el set. así como horas antes de empezar a rodar, así de mierda, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y pues, sí, o sea, es algo que obviamente se terminó resolviendo en post, ¿no? Bueno, entonces esta es la propuesta de Set Extension. Este es, digamos, como parte del proceso normal, ¿no? Así es como uno suele abordar este tipo de cosas. Si vas a diseñar un set en el que estás planteando un montón de cosas que no puedes construir por cuestiones de presupuesto, de escala, qué sé yo, entonces normalmente entregas una versión de ese concept en el que señalas qué es lo que debería estar en manos del equipo de postproducción, ¿no? Es muy simple, es una información muy simple. No siempre es tan simple. No, más o menos. Ajá. Este es un shot que ya no se hizo, por ejemplo, ¿no? O sea, como que Alfonso decidió en algún momento que ver al papá saliendo del cine con la amante, ¿no? Sí. O sea, no quería alejarse, digamos, como demasiado de la zona en la que ya estábamos rodando, entonces lo replanteó y este shot ya no se hizo, ¿no? Cada uno de estos conceptos corresponde idealmente a un plano concebido por dirección. No Más estoy, o menos. no estoy del todo seguro. En el caso de Roma no estoy del todo seguro porque obviamente todo esto eran cavilaciones que hacían Eugenio y Alfonso, ¿no? O sea, aquí ya llegaba... Esto es la información que les llegaba a ustedes. Pues. Exactamente, sí. Pero me parece que sí, la mayor parte del tiempo sí, sí, hacer cosas que en teoría se iban a filmar, ¿no? Exactamente, sí. Que además eso es algo admirable de parte de Alfonso, ¿no? O sea, no siempre pues logramos tener como la claridad como para pedir exactamente ese punto de vista, ¿no? O sea, es muy común que cuando uno hace concepts como diseñador de producción, o sea, hagas una propuesta en la que ves el espacio lo más abierto posible, ¿no? No estás pensando realmente en encuadres porque lo que quieres hacer es explicar el espacio. Ese es, digamos, como un modus operandi muy frecuente. Pero obviamente cuando ya un director tiene un shot así como muy metido en la cabeza, pues ahí es cuando en esas charlas dice, bueno, pues hagamos de una vez este encuadre. A lo mejor no estamos viendo todo lo que estamos proponiendo hacer, pero es muy importante, pues obviamente que lo veamos como la cámara, porque al final de cuentas nosotros diseñamos para la cámara, ¿no? La posibilidad de hacer un set en 360, pues obviamente siempre va a ser como muy útil para los directores, pero pues no siempre uno va a tener como las posibilidades presupuestales para hacerlo, ¿no? O sea, eso es algo que cuando doy clases siempre le digo a mis alumnos que, o sea, tenemos que pensar que realmente para quien estamos diseñando es para el cuadro, ¿no? Para el shot, tal cual. Y en ese sentido, pues es como podemos también optimizar mucho presupuesto, tiempo, recursos humanos, ¿no? Es algo como súper importante. Esta es la propuesta de Set Extension desde este ángulo. Que obviamente, si tenemos más ángulos, si tenemos concepts desde distintos ángulos del set, pues obviamente eso ayuda también a entender mejor esto que estamos proponiendo. Que ¿no? se puede hacer, que no presupuestar. Claro, exactamente. Sí. Este era ya un cerradito. Que la idea era que ya a esta distancia
ya no necesitáramos ese set extension, ya todo lo que vemos es el set construido, El ¿no? set construido. Ajá. Y entonces, El color. qué locura, ¿no? Nuestros concepts para la postproducción los hicimos de la siguiente manera. Estos, por ejemplo, yo pedí, o sea, mi propuesta fue que hiciéramos 3 momentos del cruce de insurgentes, porque obviamente no íbamos a hacer un concept cuadro por cuadro, ¿no? O sea, ya teníamos todo el pietaje, toda la escena armada, pero entonces lo que yo propuse y que me lo aceptaron fue que eligiéramos un momento cuando está a punto de cruzar insurgentes, otro en medio y otro al final, y de esta manera podíamos ver desde 3 ángulos distintos todo lo que teníamos que generar, ¿no? Entonces, en PC me mandaba los stills en 6K, ¿no? Que esto que estamos viendo es el still en 6K. También en un principio nos habían pedido que ya trabajáramos con el LUT, con el Lookup Table. ¿Saben lo que es un LUT? Bueno, un LUT es un archivo. Creo que tú eres el más indicado. Sí. Un LUT, Lookup Table, es una indicación que le das al archivo para saber cómo tiene que interpretar el espacio de color. En este caso es un LUT que lo lleva a blanco y negro, que tendrá ciertas características de contraste, rango dinámico, etcétera, pero básicamente son las instrucciones de cómo se debe interpretar la imagen digital. Exactamente. Y la ventaja que teníamos es que este Lookup Table se puede agregar a Photoshop, ¿no? O sea, es decir, les entregan a ustedes el archivo y ese archivo lo pueden aplicar como una especie de layer a su archivo de Photoshop. Entonces, o sea, si sus monitores están debidamente calibrados y si agregan los espacios de color que está usando también el equipo de postproducción, la interpretación de ese color es la misma. En teoría todos deberíamos poder ver la misma imagen. Claro. Sí, o sea, no sé, siempre digo yo que el Lookup Table es como un EDL, ¿no? Tal cual. Sí, pero de color, pero de color, información de luz y color. Y de luz, ajá, exactamente. Sí. Entonces, bueno, o sea, yo preferí que el proceso de los concepts para la postproducción lo hiciéramos siempre a color, para que los dibujantes pudieran tener siempre como el punto de referencia que habíamos usado de la paleta de color que diseñamos para el blanco y negro. Claro. Que ese fue pues también un proceso bien interesante, que es algo que existe desde pues los inicios del cine, ¿no? El origen del cine. Claro, o sea, los diseñadores de producción, directores de arte, siempre hemos estado obligados cuando hacemos blanco y negro a tener que poner las sillas con este color chillón porque contrasta mejor, ¿no? O porque según el tipo de emulsión cuando hacíamos cine, no interfiere con la tonalidad de las pieles, ¿no? Para generar contraste. Para esta película se siguió un poco como esa misma norma, aunque obviamente el proceso de conversión del color a blanco y negro en el cine digital es mucho más flexible porque pues tienes un rango dinámico monstruosamente más grande, ¿no? O sea, en vez de trabajar... separar canales de color, claro. O sea, que es lo que no podían hacer en el blanco y negro original. Exactamente, no, bueno, además en una sola escena puedes hacer variaciones en el manejo del blanco y negro si es necesario para conservar contrastes o hacerlos más agudos. O cambiarlos. Ajá, sí. O sea, dime si me equivoco, o sea, tienen ustedes en el departamento de arte tener como muy claro qué pasa con la traducción de los colores al blanco y negro de entrada para diseñar la paleta de color. Claro. Y eso, en términos de material de postproducción, lo que pasa es que da una versatilidad muy fuerte, porque tú puedes separar los canales de color, trabajarlos por separado, reintegrarlos y volverlo blanco y negro. Exacto. Lo cual da una posibilidad de manipulación muy grande, ¿no? O sea, básicamente puedes hacer lo que tú quieras. Y en efecto, Alfonso hizo lo que quiso. Sí, bueno, yo leía por ahí, en algún lado vi que Alfonso Cuarón decía que pues la referencia fotográfica era Ansel Adams, que creo que tiene que ver con esto de la separación de áreas y la cantidad de grises que tiene la película. Sí. Claro, sí, como que eso lo hablábamos mucho, ¿no? Que o sea, Alfonso no quería caer en Gabriel Figueroa, ¿no? O sea, él quería tener como una visión del blanco y negro que fuera como mucho más, que tuviera una latitud como mucho más puntual, que tuviéramos la capacidad de ver una escala de grises así gigantesca. Muy grande. Y o sea, no importando que en ciertas situaciones no hubiese un contraste demasiado grande, ¿no? Para él era mucho más importante tener esta latitud. Entonces, obviamente ese lookup table, o sea, hubo uno con el que empezamos a trabajar, el primer concept que les mostré, se le agregó un lookup table con el que empezamos, que lo había diseñado el Chivo, ¿no? Okay.
O sea, al mero principio del proyecto. Sí, claro. O sea, los con el que concepts. se trabajó en el set. Exactamente. Ok. Aunque en realidad, o sea, desde que empezó el rodaje, pues empezaron a hacerle como ciertas variaciones, ¿no? Y esto que van a ver ahora, bueno, este es entonces el material crudo, ¿no? Este es el concept a color. Este es el concept que utilizó el equipo de postproducción como guía para poder hacer todo lo que acaban de ver ustedes en movimiento, ¿no? Esta es una imagen física, es una ilustración hecha a mano a una resolución absurda, ¿no? Este cuadro sale ya de la toma elegida después de editar la película. O sea, ya con la Exactamente. película, con el corte cerrado, Sí. le sacaron estos cuadros para que ustedes hicieran el... Exactamente. Pero entonces, claro, por eso fue que estuvimos trabajando 4 meses, porque teníamos, o sea, digo, era un proceso exhaustivo, ¿no? O sea, estos 3 dibujos, o sea, el dibujante que estuvo a cargo de estos 3 dibujos, se tardó los 4 meses que estuvimos trabajando en la postproducción en tenerlos listos. Wow. Ajá, sí. Y aún así, o sea, bueno, fueron poco menos de 4 meses porque hubo que esperar a que estuviera editada la toma, pero pues mira, al final de cuentas, como te contaba, pues la película está construida con muchos planos secuencias, ¿no? Sí. Entonces ahí, digamos que el proceso de edición pues fue relativamente rápido, ¿no? Comparado con otros procesos. Por supuesto, claro. Ok, entonces ustedes hacían estos concepts con los cuadros fijos y luego, ¿qué pasaba? ¿Cómo se volvían de movimiento? Y entonces lo que hicieron ellos pues fue literalmente tener un ejército de digital artists que los animaron. Y copiaban lo que estaban haciendo ustedes. Claro, O sea, claro. o sea, el equipo de arte trabajó el concepto visual desde el principio hasta el final y fueron los que guiaron, digamos, a los artistas digitales para terminar el Por proceso, supuesto. ¿no? Digo, obviamente los artistas digitales que se encargaron de hacer la animación de estos 3 frames, ¿no? Que nosotros les dimos como pauta, pues obviamente ya utilizaron como un montón de recursos más, ¿no? O sea, sé que de repente en algunos casos pues sí hicieron modelado en 3D, En 3D, ¿no? sí. En otros casos hacían ilustración digital, pero utilizaban mucho como texturas reales, creo que todavía no estaba tan posible incorporar la fotogrametría, pero les hubiera servido de Sí, mucho. no, todavía no. Sí hubiera sido más fácil. Claro, sí, no, pues ya hoy día eso ha sido un salto cuántico No, en bueno, este ahora hay tipo de herramientas trabajo. muy avanzadas para esto, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, o sea, era muy importante que nosotros pudiéramos presentar esto como una guía porque pues de repente había un montón de cosas que digamos, en este mundo de la fábrica de salchichas, pues, o sea, es una realidad que a veces no se llega a un hilado tan fino, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez que ya empezamos a ir por el camino correcto y que Alfonso ya se sentía contento con los letreros que le estábamos proponiendo, con las texturas, con el diseño de edificios, sobre todo, pues los puntos ciegos que decía hace rato, ¿no? Que pues obviamente había edificios que no sabíamos cómo eran, que no había registro histórico de cómo eran y pues que nosotros hacíamos propuestas, ¿no? Obviamente esta propuesta, pues el gran filtro era Eugenio, ¿no? Pero en ese sentido como que Eugenio pues también ya estaba como súper tranquilo porque estos recorridos a patita que nos hicimos, pues de ahí saqué yo como todas las fotos que necesitaba de edificios y simplemente yo elegía, este puede ir acá, ¿no? Si este es un edificio de oficinas, buscaba en mi pool de edificios, tengo 5 edificios de oficinas, este es más insurgentoso, pam, lo ponemos, ¿no? Y ya ahí Caballero decía, sí, me gusta o no me gusta, o sí me gusta, pero modifícalo, agrégalo en piso más, ¿no? Suena fácil. Sí, no, bueno, o sea, en SketchUp es la cosa más fácil del mundo, pero claro, cuando yo le hablaba de esto a Carlos Morales, que era pues como El postproductor. el postproductor, o sea, nada más le daba un tic en el ojo y decía, sí, no, es que no sabes cuánto me está costando esto a mí. Claro. Y bueno, o sea, el paso final, la aprobación final de Alfonso, pues ya era con el LUT. Con el LUT. O sea, esto era lo que se le entregaba en PC, de hecho, ¿no? O sea, bueno, sí se le daban los dos. O sea, la aprobaba dirección y entonces ya se enviaba a procesos de post. Exactamente, sí. Bueno, y entonces tenemos Este es el intermedio. el intermedio, que pues como verán es un relajo, ¿no? O sea, creo que en algún momento la cantidad de grúas que se necesitaron para poder colgar todo este blue screen que bloqueaba los sets a uno y otro extremo,
o sea, empezó a poner en aprietos al proveedor que tenían, que es de construcción, ¿no? Y que les dijo, ¿saben qué? No les voy a poder seguir rentando porque, o sea, Ya no tengo grúas. ajá, no, y pues, o sea, él tiene contratos Claro. con otros, despachos arquitectónicos. Dijo, ya me están metiendo en líos, van a tener que buscarse otro proveedor. Este Wow. es- ¿Tienes idea de cuánto medía el blue screen? en la altura eran como 12 metros. 12 metros de Ajá. altura. Entonces, de ancho debe haber sido 300 metros o algo Ah, así. no, sí, de ancho deben haber sido, espera, en algún lugar debo tener yo el SketchUp, porque además hacíamos, para todo ese tipo de cosas, nosotros generábamos SketchUps. O sea, ese es el gran valor del SketchUp, que como puedes trabajar rápido, o sea, de repente Eugenio me decía, a ver, Oscarito, necesito que te pongas un gran muro azul que te afore, o sea, tu set, si te paras desde el otro lado, ¿no? Que te afore la calle esta, nuestros 100 metros de insurgentes, si te paras en un extremo y en otro. Y entonces, haz el cálculo de cuántos metros se necesita a lo largo y a lo alto para poder tener el blue screen y que nos cubra por todos estos En años. todas las partes de la toma, o sea que Claro. nunca se acabe el blue screen, pues. Exacto, sí, sí. Entonces, pues obviamente en aquel entonces, eso creo que ya lo quitaron, pero en aquel entonces el SketchUp tenía una herramienta maravillosa que eran las Advanced Camera Tools, que básicamente te permitía poner lentes, cámaras, ¿no? Sensores, tamaños de sensor, aspect ratios. Para simular la situación. Ajá, sí, que es lo que tienen los programas de Los, 3D los como actuales, más ¿no? profesionales. El Unreal y esas Ajá, cosas, exactamente. ¿no? Actualmente. Entonces, o sea, hicieran cualquier cosa. Claro, sí, sí. Bueno, igual no sé, yo hay un montón de cosas, de cambios últimamente que le han hecho al SketchUp que no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, entiendo que es un negocio. Sí, porque además, pues, fíjate, la anécdota que es así vale oro. Yo el SketchUp lo conocí cuando estaba en su tercera versión y era de Google y era gratuito, ¿no? Y me acuerdo que quien me lo presentó y me lo enseñó a manejar fue el supervisor de efectos visuales de Resident Evil. Okay. Porque conforme estábamos aproximándonos al final del rodaje, había como un montón de shots que ya estaban en la cancha de Visual Effects, ¿no? Y Evan Jacobs, que después se convirtió en el director de cinematografía en 3D de Marvel, ni más ni menos, me dijo, oye, pero, o sea, creo que deberías aprender a usar este programa porque siento que va a ser mucho más fácil que puedan bocetar rápidamente con Eugenio, ¿no? Porque hay un montón de cosas que a mí me gustaría que él me aclare cómo las está imaginando y pues, o sea, no les van a dar los tiempos para hacer concepts, ¿no? Entonces un día nos fuimos a su oficina, descargó el programita en mi compu y, o sea, salto cuántico para mí, ¿no? Sí, sí, o sea, para mí ha sido una herramienta fundamental para poder desarrollar ideas con rapidez y con precisión, además, con precisión espacial, ¿no? Bueno, pues entonces, a ver, seguimos. Este es el punto medio, su LUT y casi el final, sí. Ajá, sí. Que además ahí se hizo un trabajo extraordinario de release de marcas, porque una cosa que quería Alfonso y que pues yo estoy totalmente de acuerdo era que pues, es muy chafa cuando ves una película de época y usan marcas lookalike, ¿no? Entonces, digo, lograr el release de marcas tan importantes que además algunas ya no existen. O sea, muchas veces a nivel legal es mucho más jodido hacer el release de una marca que ya no existe que una marca gigantesca que sí sigue existiendo. Y se logró, pues la producción logró hacer todo esto. No estoy seguro, eso Bárbara lo sabe, si hay alguna marca que no haya aceptado, pero pues, porque sí hubo marcas que dijeron no, no me van a llegar, que decían no, o sea, no lo vale. Pero en general se logró. Esta es probablemente la secuencia más construida, digamos, de la nada, ¿no? Claro, Porque claro, el resto sí. de la peli tiene un montón de set extensions, pero son mitad y mitad, cosas que existen, cosas que no. Claro, Este fue el más extremo, sí, ¿no? sí. Ahora vamos a ver otro. Ah, bueno, este es el flyover de lo que se construyó, ¿no? Para que, o sea, les iba a mostrar fotos, pero en realidad creo que es mucho más útil ver esto, como para entender la escala de lo que se hizo, Pues ¿no? esto es lo que realmente construyeron. Ajá. Solo el primer piso de los edificios. Es una cuadra, ¿no? En teoría. Sí, tal cual. O sea, es la cuadra de Insurgentes División de Baja California. Ajá, exacto. Ay, siempre me olvido el nombre de esta calle. Pero es la primera calle que está de Baja California hacia el norte.
Nuevo León. No, Nuevo León es paralela. O sea, si estás parado sobre Insurgentes y a tu izquierda está el cine Las Américas, la primera calle que cruza. Sí. Chilpancingo, sí. Pues, y este es el shot en SketchUp. Cleo caminando detrás de los chamacos. Esto ya está construido en el backlot. Es la réplica de las casas de esa esquina de Ámsterdam. Y pum, se nos abre. Entonces les puse en verde todo lo que faltaría. se agregó. Que es bastante. Wow. Es un animático, digamos, para efectos. Sí, tal cual. Que además le contaba a mi querido Panchisco que nosotros hemos empezado a implementar mucho el trabajo del departamento de Previs, porque aquí en México realmente no, bueno, ahora ya hay empresas que empiezan a hacerlo, pero pues, o sea, no es tan grande tampoco como la necesidad en términos de industria de esto, ¿no? Entonces nosotros mismos empezamos a desarrollar ese tipo de iniciativas. O sea, actualmente ahora estamos trabajando mucho también con Unreal. Los dos últimos proyectos grandes que hemos hecho ya lo manejamos todo el tema de la previsualización con Unreal Engine, que es ya el estándar para poder hacer tanto previsualizaciones como terminados. Como terminados de Volume Stage. Ajá, exacto. Entonces les ayudas a los directores a previsualizar la peli. Claro. O sea, eso es lo que estás haciendo, es ayudarles a hacer un storyboard animado, digamos. Sí. O sea, digamos, en el interés de que la comunicación sea lo más transparente posible con ellos, ¿no? Y que quede como súper claro que nuestro muro va a medir de aquí para acá, ¿no? Y de acá para acá, y no más y no menos. Nos dimos cuenta de que pues era súper importante hacer eso. Y lo que hacemos normalmente es que, y creo que eso es algo que en el mejor espíritu como de conservar esta cosa como cooperativa que es el cine, ¿no? Nos hemos dado cuenta que es una herramienta muy valiosa. A mí me gusta entregarles a los directores y a los fotógrafos plantillas de los sets. O sea, locación que vemos, si es un set importante, hacemos un levantamiento arquitectónico. Bueno, Grecia, mi set designer ya sabe lo que es eso. Es decir, tienes 2 segundos para tomar medidas aquí, ¿no? Digo, hoy día ya hay herramientas que con el celular lo puedes hacer más o menos rápido. Pero entonces hacemos un levantamiento en SketchUp, generamos plantas y se las damos a los directores para que puedan ellos hacer sus propias plantillas de rodaje, ¿no? Incluso, no me acuerdo en qué proyecto fue, pero incluso llegué así la ñoñería máxima. O sea, hice aberturas de lente, ¿no? Aberturas de lente en acetato. Entonces le preguntaba, ¿qué lentes quieres usar acá? Para ver qué quería ver. Ajá, exacto. ¿Qué lente quieres usar acá? Está muy bien. ¿Qué lentes vas a usar en tu proyecto? ¿Por qué me preguntas eso, no? Bueno, porque te puedo entregar plantillas con lentes, con aperturas de ángulo para que tú juegues ahí, ¿no? Para que juegues a los muñequitos, ¿no? Y es súper útil, ¿no? Sí. Súper útil. Sí, en muchas producciones modernas ya se hace así, claro. Porque eso te ayuda a calcular tiempos, infraestructura, presupuestar. Por supuesto, y cranear mejor también las ideas, ¿no? Inventarte las tomas como las quieres, cómo van a funcionar. Sí, yo desde hace como 3 o 4 proyectos también, normalmente los levantamientos que hacemos y los modelos que generamos en SketchUp, se los damos los archivos a los fotógrafos para que ellos iluminen, ¿no? O sea, ya hay muchos fotógrafos que saben usar SketchUp, entonces que me los piden, oye, ¿tienes el archivo SketchUp de este set? Sí, claro. Y entonces ya ellos pueden poner como, hacer una planeación correcta de dónde van a colocar esas luces, si entra el dolly o no entra, si entra el combo, ¿no? En fin, todas esas ponderaciones. Sí. Muy bien. Bueno, y luego el siguiente caso es el de la Avenida Baja California. En este caso, los shots que se hicieron en Baja California, como les contaba, hay un shot que se hizo en el set de Insurgentes revampeado, le hicimos una transformación, le abrimos una calle en medio, ahora ya lo van a ver. Y hubo otras que se hicieron directamente. Bueno, no, en realidad todos esos se hicieron así, o sea, se hicieron de esa manera. Se utilizó ese set revampeado para hacer ese trayecto en la Avenida Baja California. Hubo por ahí uno que ya no se usó, o sea que la escena final no sé por qué no usaron como ese dibujo, pero pues fue como un poco ese proceso. Aquí también todo está construido desde cero. Sí. Sí, este compuesto está más bien complicado. Sí. O sea, como es a través del vidrio. Y fuera de foco. Y además, en movimiento, en fin. O sea, ese plano así como lo ven es complicadísimo. Súper complejo, claro. Miren, ahí está el armado, cómo fue cayendo todo en otra escena de ese mismo plano. Este sí no es un plano secuencia propiamente.
No, la secuencia no se atora con el coche, ¿no? Ajá, exacto. Pero pues sí, imagínense, o sea, la pesadilla de todo postproductor. O sea, es una escena que se ve en el desde el interior de un auto, tienes el sol en contra, Un cristal en medio sucio. está fuera de foco. ¿Qué más? ¿Qué O más sea, puedes pedir? todos esos como defectos en realidad es para que se vea natural el plano, Claro. pero lo hace mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo, por supuesto, claro. O sea, incluso para hacer los concepts hubo como toda una discusión o sea, y digo, Alfonso fue parte de esa discusión de, a ver, si ¿qué te sirve más? ¿Que esté en foco todo lo que estamos diseñando o que ya te lo demos blureado? No, tiene que estar en foco y ya yo lo decido qué tanto lo sacamos de foco, ¿no? Que eso en realidad lo decide el lente, ¿no? Es O en sea, función del lente físico ajá, que utilizas. exacto. Uh-huh. Entonces, este es el lugar actual. Gracias. O sea, nada que ver. Sí, era más bonita antes la ciudad, ¿eh? Claro. Sí, no, por supuesto. Pero miren, o sea, esto que ven acá es el centro médico. Centro médico. Y ahora van a ver en el concept, pues ahí había unos edificios que pues era necesario agregar, ¿no? Este otro hotel no existía, ¿no? Entonces dejaba una vista mucho más clara. Esta es la vista de la esquina de Toluca y Baja California, que es el abierto donde vemos el choque, ¿no? Cuando se incrusta entre los dos autobuses. Aquí tenemos nuestra investigación histórica, que pues imagínense, No tiene nada que ver. felizmente era esa esquina. Esta foto es de esa esquina. No miento, esta es más adelante. Creo que la siguiente es. Muy loco porque en 2016 había un montón de edificios en Baja California que estaban tal cual como los veíamos en esas fotos. Hoy día ya los han modificado, pero pues por fortuna encontramos un montón de edificios de Baja California en ese estado. Pero estas fotos, por ejemplo, pues nos servían como documento para un montón de cosas, ¿no? Cómo estaban hechos ya un desmadre los cables del tranvía, ¿no? Cómo eran esos postes, los rieles en los pisos, ¿no? Que ya los van a ver ahora en el concept, la sombra, por supuesto, que proyectaba todo ese cablerío, ¿no? Las señalizaciones del piso también han cambiado con los años, la manera en la que se pintan las líneas, si son líneas blancas, si son líneas amarillas, si son gruesas, delgadas, dobles, en fin. O sea, más allá de las convenciones internacionales, o sea, cambió mucho. Por ejemplo, aquí no había cebras, si se dan cuenta, ¿no? Ese es. Imagínate. Y aquí, por ejemplo, tenemos un tranvía, ¿no? Que durante algunos meses, o sea, pensamos que este era el tranvía correcto, pero después nos dimos cuenta que esta franja roja en realidad es más o menos como de los 50, ¿no? O sea, en la historia de la película, que es 69 a 71, ya era monocromático, ya era solamente amarillo, bueno, como color crema con líneas negras. Y acá, por ejemplo, en esta foto me encanta porque aquí se ve la glorieta que ya no existe, en la esquina de Cuauhtémoc y Baja California, y ahí se ven claramente estos edificios que ya no existen tampoco del centro médico y que se tendrían que ver en el shot, ¿no? O sea, esa foto fue fundamental. Sobre todo para entender cómo era la distribución de esa glorieta. Y entonces, este es el concepto preliminar con el LUT preliminar. Esta es la situación en la que estamos viendo por detrás cómo se va a incrustar el auto entre esos dos camiones. O sea, si se fijan, aunque no tiene mucho que ver, si se fijan, pues obviamente el estilo arquitectónico es ya lo que hicimos, ¿no? O sea, la investigación histórica permitió que este dibujo preliminar ya tuviera estos edificios de 1 a 2 plantas, que son los típicos de Baja California, que tuviera esta cosa como Art Deco muy madreada, edificios ya desde la época estaban como muy, muy cascados, otros edificios como mucho más simples, ya muy alejados de esta cosa Art Deco ostentosa que tenía el barrio más hacia el norte, ¿no? O sea, todo eso ya existe, una cosa como más de barrio. Y entonces tenemos el primer estilo. A color, fuera de foco. Tenemos el concept.
ese que entregaban ustedes, que dices que lo entregaban en foco y ya después se encargaban en Ellos ya se integrar. encargaron, ajá, exacto. Ajá. Pero entonces ahí tienes al pobre pelado que hizo este dibujo, ¿no? Haciendo una interpretación humana, ¿no? De cómo integrar el fuera de foco que estaba como en planos más cercanos, que hacían Sí, obstrucción visual de su concept del fondo, ¿no? sí está bien loco. Fue pelea sin fin. Eso nunca acabó bien. Y con el otro. Acá, por ejemplo, como teníamos este tema del cambio de la luz, de la orientación de la luz, fue necesario que este concepto lo hicieran entre dos dibujantes. Primero teníamos el modelador en 3D, que yo le entregaba el archivo SketchUp, él le daba un emplazamiento con la fuente de luz y con la orientación que tenía que tener, y eso se lo entregaba como en un estilo igual en 6K al dibujante, para que el dibujante pudiera saber cómo tenía que estar iluminado ese modelo, ¿no? Ok. O sea, ahí sí no bastaba con que yo les diera un SketchUp, sino que también tenían que tener la incidencia de la luz del sol sobre el modelo En el 3D. en 3D. Ajá. Tenían que posicionar la fuente de luz Exacto. virtual, digamos. Sí. Y en algún momento el modelador en 3D me decía, pues es que si quieres yo lo hago todo, ¿no? O sea, ya tengo el modelo, pues yo le pongo texturas que tú quieras, qué sé yo. Y Eugenio y yo nos rehusamos, ¿sabes? Como que ya estamos también en esa cosa como de no, es que no, o sea, si le entregamos un modelo en 3D completo, o sea, va a saltar Alfonso porque pierdes esta calidad como Física. pictórica, ¿sabes? Ajá, y física, claro, sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, si te digo, a ver, ponle aquí una grietita, descónchale tantito esta esquina, lo puedes hacer en 3D, pero es una labor muy dispendiosa, ¿no? Y al final de cuentas, pues, o sea, al menos como una referencia base, pues creo que es mucho más útil, era mucho más útil el trabajo como hecho a mano, más impreciso, ¿sabes? Pues sí, Y luego tenemos esto otro. el otro tomo. Ajá. Que aquí ya está revampeado. O sea, en nuestro set de insurgentes aquí ya lo transformamos en Baja California, ¿no? O sea, el mismo backlot lo reciclaron Sí, para hacer exacto. este otro set. Ahora, ¿qué hicimos ahí? ¿No? O sea, te podrás preguntar, ¿en qué consistió esa transformación? O sea, abrimos una calle a la mitad, conservamos las mismas estructuras de todas las fachadas, pero lo que hicimos fue cambiar acabados, cambiamos las protecciones, por ejemplo, ¿no? Las protecciones de las ventanas de herrería tenían una COSAR de muy acusada en el set de insurgentes, y entonces para Baja California hicimos unas más austeras, más modernistas, pero muy sencillas, más baratas, digamos, ¿no? O sea, quitándole un poco como la ostentación. Cambiamos algunos materiales. Si un edificio tenía como un guardapolvos de terrazo, por ejemplo, en Insurgentes, en Baja California le quitábamos ese guardapolvo de terrazo y lo pintábamos nada más con vinílica, ¿no? Algo como más austero. El caballero siempre habla sobre las zonas nobles y las zonas bastardas, ¿no? O sea, es decir, lo que es así como de clase alta y lo que es de clase baja, ¿no? Tal cual. Eh, y la verdad es que fue, además eso teníamos, no recuerdo misericordiosamente cuánto tiempo teníamos, pero teníamos muy poco tiempo para hacer eso. Entonces la propuesta de esa transformación se tuvo que hacer también un poco pensando en base al tiempo que teníamos para hacerlo, ¿no? Me acuerdo que el día que empezó todo esto, o sea, entraron así cuadrillas de carpinteros así casi con motosierras y rebanar para sacar, para poder abrir la calle, porque además, o sea, las fachadas que cortamos para poder abrir la calle, las giramos, los Claro. paneles, y los reincorporamos más adelante, ¿no? O sea, todo se reutilizó ahí, absolutamente todo. Wow. Este es el set extension, con nuestros edificios del centro médico al fondo, Claro. y el LUT. Un cocodrilo, exacto. Me acuerdo que una de las últimas cosas con las que Alfonso insistió mucho era que teníamos que convertir los techos de las casas en bosques de antenas de televisión. Pues sí, porque ya no hay. Claro, no, y es que además lo que decía Alfonso, y creo que tiene razón, es que, o sea, la televisión era el entretenimiento Sí, por excelencia, sí. todo No mundo... existía el internet. Ajá, claro, entonces, o sea, él tiene este recuerdo de que pues en la colonia de Roma así todas las azoteas de los autos eran así enjambres de antenas que unas servían, otras no, pero que nadie se molestaba en quitar, ¿no?
Entonces, o sea, esos fueron como los últimos elementos, así Sí. ya cerrando contrato, ¿no? No, ponle 2 antenas más. Ustedes en vez de borrar cables y postes los agregaban, Le ¿no? agregábamos, no, es que era una cosa así como de chino, ¿no? Paciencia de chino, porque era borra el cablerío moderno y pone el cablerío real, ¿no? Pero bueno, en este caso como era el backlot, o sea, aquí no pasó eso, pero había muchas escenas en exteriores que había que hacer enhancements, que sí había que borrar la maldita caja de Telmex, ¿no? Claro. Y poner un algo de la época, De la ¿no? época. Un transformador, un Un letrero, ay, se me fue la un palabra, sí. tinaco, no Ajá, sé. exacto. Sí, ¿cómo se le llama a Grecia a la conexión del cable de alta tensión a la casa? Ay, bueno, o sea, esas cosas, o sea, tienen como una forma que varía mucho con el tiempo, ¿no? Entonces te acusa mucho la época esas Precisiones. conexiones. Ajá, sí. Oye, me están avisando de la torre de control que se nos va a acabar el tiempo. Listo. ¿Ustedes quieres mostrar algo más? ¿Quieres que más bien pregunten? Que creo que podría ser por ahí. Sí, pues no, totalmente. Creo que vale la pena que ahora ustedes hablen, Aquí hay un comenten, micro. pregunten. Sí, no, ya fue mucho bla, bla, bla. No, no, está bien, está bueno. Allá está, ya Allá arriba. va, allá va. Hola, muchas gracias por la plática, Oscar. Creo que esto es de los proyectos más grandes que se han hecho en México y que se ha invertido mucho. Tengo 2 dudas. ¿Recuerdas cuántas semanas de preparación fueron y más o menos cuántas personas eran en el departamento de arte de gente de oficina? O sea, que dibujantes, concept artists, diseñadores gráficos, o sea, porque yo creo que era un montón de gente, pues. Entonces me entra la duda de más o menos cuánta gente era y cuántas semanas de pre se echaron. A ver, mira, la verdad es que no lo recuerdo como tan puntualmente, pero era algo así como la misma cantidad de semanas de rodaje y fueron 15 semanas de rodaje. Más o menos en ese ballpark. Pero pues obviamente ¿Una soft pre? pues no, o sea, ya como de preproducción, de soft pre fue más tiempo, pero Claro. claro, sí, o sea, imagínate, o sea, esta película se rodó como 2017-18, ajá, y Bárbara empezó a trabajar en ella en 2015 con la investigación, Bueno, sí, ¿no? sí, tiene lógica, pues, para llegar a todo esto, que hubo Claro, una soft pre bastante larga. por supuesto. Y con respecto a gente de oficina, ¿te refieres solo del departamento de arte? Sí, correcto. Pues, o sea, de planta yo creo que debemos haber sido como unas 15 personas, 20 personas por ahí. Ok, bueno, Sí. es bastante grande. Entonces, Sí. Sí, para los estándares de una Sí, producción sí. O sea, local, digamos. me, ¿no? me refiero como ya también a asistentes de decoración, de utilería, ¿no? O sea, gente que trabajaba, que tenía que trabajar desde la preproducción, Ok, dibujantes, todo eso. va. No siento yo, bueno, o sea, digo, por una película grande creo que eso es más o menos lo que se lleva, porque, o sea, digo, una película grande en una escala mucho más aterrizada en nuestra realidad, ¿no? Ok. O sea, era lo que te Sí, decía que es un punto intermedio, ¿no? Sí, O sea, no sí, es ni sí. una megaproducción extranjera ni una producción Ajá. del todo local, ¿no? Claro, o sea, donde sí empezó como a agregarse un montón de gente al proceso de la producción de la película, pues obviamente fue en el rodaje, ¿no? O sea, se requería ahí de un montón de asistentes de oficina de producción, de PAs, ¿no? De gente que trabajaba específicamente ayudando a efectos especiales. Pues sí, fue una cantidad salvaje de gente al final del día, ¿no? Pero al menos en el departamento de arte, fuera de las legiones de construcción, creo que no era tan grande. Más preguntas. Los antímidos pregunten. Dudas, reclamaciones. Ajá, ¿con qué dudas se quedan? Si el tinaco del final era real o no era real. Era rotoplazo, ¿no? Era un rotoplasto, era de los de asbesto. Por allá. Exactamente como qué criterios se usaban para seleccionar la paleta de color para que lograr la cantidad de grises que lograron, o sea, como qué colores, qué tonos. Bueno, o sea, el criterio por lo mismo era una cosa como de contraste tal cual, ¿no?
como norma general, o sea, lo que teníamos que hacer era aplicar el LUT, sacar fotos, ¿no? O sea, lo que hacía yo, y eso se lo enseñé al equipo de decoración y props, era sacar fotos con tu celular y en tu compu aplicar el LUT, ¿no? Y ver cómo se veía. O sea, si veías, o sea, obviamente como se hicieron obviamente unas pruebas de cámara, hicimos un montón de paletas de color para definir, por ejemplo, los colores de los muros de la casa, ¿no? De tanto interiores como exteriores, que había, o sea, no estaban pintados todos los muros con el mismo color, ¿no? Eran distintas tonalidades. Porque, por ejemplo, en el patio, pues había muros a los que todo el tiempo les pegaba el sol y el color que habíamos elegido para el interior reventaba demasiado la luz, entonces había que hacerlos más oscuros, ¿no? Una vez que hicimos estas pruebas de cámara, pues ya también como que todos aprendimos un poco la lógica con la que estaba funcionando el LUT y en base a ese criterio era como la gente, los propios asistentes de decoración y de utilería podían tener la posibilidad como de elegir, ¿no? Cosas que sabíamos que iba a funcionar. No sé, por ejemplo, en el caso de decoración, había cosas como súper importantes como la sala, los sillones de la sala de la casa, que se tuvieron que hacer, o sea, como parte de las pruebas de cámara se hicieron muestras con telas de distintas tonalidades para elegir como los que funcionaban mejor, sobre todo también con la interacción con el vestuario, ¿no? Que era también una cosa un poco compleja porque todo este tema de las pruebas de cámara, pues obviamente los empezamos a hacer con mucha anticipación y pues vestuario, había ciertas cosas que ya tenía, había otras que no estaban tan definidas, en fin, ¿no? O sea, es como parte un poco como de ese proceso de ir construyendo también como esa paleta de color, ¿no? Pero no, o sea, el criterio unificado era ese realmente, que funcionaran los colores con el LUT que ya se había establecido. Y al final del día, pues ese LUT mismo terminó, como les decía, cambiando un montón, ¿no? O sea, obviamente fue necesario durante el proceso de corrección de color, pues hacer ajustes ya manuales, ¿no? O sea, le contaba a Panchisco que en las exposiciones que armamos itinerantes, para Toronto ya lo tenían hecho, hicieron un trabajo increíble como los clips que acabo de mostrarles que hizo Mr. X, de que tienen el shot completo y después van cayendo las cosas que se armaron en 3D. Hicieron algo similar con la corrección de color y era una cosa alucinante. En un solo shot tenían un montón de plantillas, de mascarillas, que traqueaban las zonas, ¿no? Y que cambiaban como los ajustes lumínicos de un lado al otro. Una cosa impresionante. Lo que pasa es que sí hay mucho control de la imagen cuando la tienes en color. O sea, de entrada hay como un criterio general que no, o sea, obviamente tiene que ver con el LUT específico, pero normalmente, como por regla general, los tonos rojos se tienden a ir hacia los negros, grises oscuros, los azules hacia el blanco y los verdes son los que tienen más gama. Entonces, en función de eso empiezas a escoger. Tienes que aplicar el LUT en específico, a ver cómo está traduciendo. Y afecta hasta el maquillaje, ¿me explico? O sea, hasta el labial que utilizan para las actrices, digo, antiguamente se usaba verde, no rojo, porque si le pones rojo y en blanco y negro se ve negro. Entonces, tenían que encontrar los grises. Y luego la corrección de color, que es lo que les decía hace rato, sí está hecha por zonas, como lo hacía Ansel Adams, tal cual. Separa con mascarillas los pedazos y separa los canales de color. Entonces le puedes cambiar el rango de contraste o el nivel de profundidad del color. Si está demasiado oscuro el rojo, lo vuelves rosa, digamos, para traducirlo a un gris más claro. O sea, sí es una talacha bastante fuerte la corrección de color, ¿no? No, por supuesto. Sí. Sobre todo para lograr este efecto que quería tanto conseguir Alfonso, ¿no? O sea, tener como una latitud así monstruosamente grande. Una cantidad de grises muy grande. ¿No? Creo que es muy notorio que hay una gran cantidad de grises en la imagen, ¿no? Sí, tal cual. ¿Más preguntas antes de que nos saquen? Hola. Primeramente se me hizo muy admirable todo el trabajo que hicieron. Y una pregunta que es un poco más trivial. Si los aviones que pasan también son con CGI. Yo tengo la misma pregunta desde hace rato, lo estaba pensando. Demasiada casualidad, ¿no? Es que no hay nada random en ningún shot. Sí, no. O sea, bueno, no, sí hay cosas random, pero en el caso de los aviones no. O sea, porque además son aviones de época. Pregúntenle algo que me contó hace rato. ¿Cuántos planos están tocados en la película? O sea, realmente el porcentaje de postproducción que hay, ¿qué se imaginan? Claro, es que ese fue un dato ahí que justo Alfonso se sacó en algún momento. Puede que me traicione la memoria, pero estoy casi seguro que había dicho Alfonso esto. O sea, eran
alrededor de 110 planos. La película está construida alrededor con 110 planos, porque todos son planos secuencias, ¿no? La mayoría. Ajá, y de esos 110 planos, 108 tienen algún tipo de intervención. De postproducción. Ujú, claro. Que uno tendería a pensar, que también eso es algo que hablábamos con Francisco, que pues es una película de época, ¿qué tanto puede tener de postproducción? ¿Qué tanto puede tener de efectos visuales? Es una ¿no? película naturalista, Ajá, se claro, supone, es la ¿no? realidad lo que estamos retratando, ¿no? No hay aliens, no hay Godzilla, no hay nada. No hay superhéroes, etcétera, que es la idea que existe como preconcebida de los efectos en postproducción se usan para construir esas cosas. Bueno, Claro. este es el contraejemplo. Exactamente. O sea, pero claro, o sea, fue necesario porque al final de cuentas estábamos haciendo una invocación de una ciudad que ya no existe, ¿no? Entonces, claro, cuando no era esta cosa monumental de los set extensions en Insurgentes, que ya no tiene nada que ver con lo que era antes, es el fondo de una calle, ¿no? Es un avión que pasa y que pues no es de época, ¿no? O sea, entonces hay que, o sea, sí pasaba mucho eso, obviamente, sobre todo estando en la Roma, que de repente pasaba un avión. Pues sí, pero no lo controlan. No, pues obviamente lo borras, pero entonces... O lo agregas. Porque además también puede pasar que o sea, Alfonso decidiera que ese avión que pasó en esa escena le caga la escena, ¿no? Entonces, pues lo borras, tal cual. O sea, en ese sentido no había mucho margen para lo random. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tú, Felipe? Sí, yo, Y por aquí. una de las cosas que te quería preguntar, pero más, sobre todo es un comentario. Sí. Tú mencionaste mucho el uso de SketchUp, ¿no? Sí. Sobre todo en esta película y sigue siendo una herramienta, ¿no? Sí, sí, claro. Muy sigue siendo un importante. estándar. No, sí es estándar, ¿no? Pero ahora con tantas herramientas, ¿no? Que hay para set design y para previsualización y hablabas de, ¿no? Ahora previsualizar en Unreal Engine. ¿Por qué SketchUp sigue siendo una herramienta, ¿no? Básica, ¿no? De diseño? Porque creo que aquí en la escuela apenas le estamos empezando a enseñar, ¿no? Ya. ok, Pero ok. creo que es importante, ¿no? Como herramienta, sobre todo porque es rápida, creo Claro. que lo decías, ¿no? Claro, pues es que yo creo que es eso. O sea, mire, yo cuando empecé a hacer el concept artwork, o sea, en algún momento varios amigos que también se dedicaban a lo mismo empezaron a aprender a manejar 3D, ¿no? O sea, algunos se especializaron en Maya, otros en 3D Max. Y la verdad es que para hacer concepts, el uso del 3D es una herramienta inmejorable, ¿no? Hoy día, además, ya tienes un montón de programas que te ayudan a pintar en 3D, como ay, ¿cómo se llama? No, Painter se llama, no me acuerdo. Que es maravilloso, que es como una especie de Photoshop, pero en 3D, ¿no? Y que usa la misma metáfora. Es algo que yo empecé a aprender, pero la verdad es que me dio pereza. O sea, el problema es que, digamos, la curva de aprendizaje, si no eres arquitecto, ¿no? Que requiere un programa de manejo arquitectónico, es considerable, ¿no? Entonces, o sea, yo estaba en un momento de mi vida en el que ya sentía que tenía que empezar a priorizar mi tiempo, el tiempo que yo le dedicaba a aprender tecnología para poder hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, en mis tiernos 25 años, cuando Ivan Jacobs me presentó el SketchUp, me pareció que era una cosa muy divertida de usar, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Conforme fueron avanzando los años y fue avanzando además también la tecnología con la que se programaba el SketchUp, o sea, empecé a entender las verdaderas implicaciones de usarlo, ¿sabes? O sea, es decir, no solo te permite como plasmar ideas rápidas de manera tridimensional, sino que además su curva de aprendizaje es la cosa más dócil del universo, ¿no? Hoy día pues ya tienes un montón de aplicaciones que tienes una pluma y que puedes dibujar en 3D, ¿no? O sea, te pones un casco VR, que estoy empezando ahí a utilizar eso porque me parece maravilloso. O sea, piensa que es como un ZBrush, pero con realidad Inmersivo. realidad virtual. Entonces agarras tu pluma y dibujas así en el aire y en el casco estás viendo el objeto que estás dibujando en 3D. Es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, yo sí creo que tenemos, en ese sentido, tenemos que abrazar las tecnologías y no a la inversa, no dejar que las tecnologías nos abracen a nosotros, ¿no? Porque la tecnología es una herramienta como tal, una herramienta es eso, ¿no? Creo que sí, creo que hasta que no inventen algo más simple que el SketchUp, yo creo que va a seguir siendo un estándar. Tal cual. Uh-huh. Un poco relacionado a lo que estás mencionando sobre la tecnología, desde toda tu perspectiva y experiencia, ¿de qué manera nos puede afectar y o beneficiar la IA actualmente? La gran pregunta. La pregunta del millón. Mira, te voy a responder muy concretamente para no extendernos. Yo creo que igual, de la misma manera, la inteligencia artificial es una herramienta.
¿para qué puedes usar la herramienta en tu proceso de trabajo sin caer en esta cosa de que la herramienta haga tu trabajo, ¿no? O sea, creo que puede ser muy útil, por ejemplo, para hacer sketches rápidos, ¿no? O sea, nos pasó ahora en 100 años de soledad que teníamos que desarrollar una idea que quería proponer Bárbara, que era la de diseñadora de producción, pero pues estábamos ya con el tiempo encima, ¿no? Entonces, una de las directoras de arte propuso que hiciéramos esta idea, 5 concepts en Midjourney, para poder sacarlos en un par de días, ¿no? Porque eso, o sea, poner a nuestros dibujantes a hacer esos 5 concepts era un descalabro, ¿no? En ese tipo de contextos creo que puede funcionar muy bien. Digo, ya hay interfaces de inteligencia artificial que te sirven para hacer películas de fiafá, ¿no? O sea, eso me parece que está increíble, que como iCandy es una cosa increíble, pero pues yo veo que está todavía muy lejos de que eso se pueda utilizar para que realmente puedas hacer, por ejemplo, una maqueta, ¿no? O sea, una maqueta de pitching, no es lo mismo que tú Ahorita como se usa director. mucho para eso, para Sí. visualizar, para proponer, para inventar, para sugerir. Sí. ¿no? A mí me parece súper válido. O sea, si tú eres un director que tienes la inquietud de hacer una película al estilo Guillermo del Toro, ¿no? A mí me parece súper valioso que tengas una herramienta con la que puedas hacer, a pelotear esas ideas, ¿no? Y que no requiera que te gastes lo de tu beca educacional en pagarle a un concept artist para que te dibuje la idea, ¿no? O sea, es ético, pues hasta cierto punto no, pero también es cierto que, o sea, hay un montón de ideas que se quedan en el tintero porque a veces los sueños son mucho más grandes que las posibilidades de hacerlos, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que es una herramienta muy valiosa. O sea, por supuesto hay toda una dimensión moral alrededor de eso. O sea, existe el riesgo, sí, de que le quite el trabajo a un montón de gente. O sea, sin ir más lejos, este trabajo de concept artwork peligra como no tienes idea con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo a mis dibujantes los protejo un montón por eso y yo siempre voy a defender el valor humano que tiene hacer un dibujo con una cabeza pensante, que tiene criterios que no solamente son reales, son emotivos, son emocionales, ¿no? O sea, yo he estado detrás de concepts que me han hecho llorar, ¿sabes? Que cuando veo el resultado final, lloro, ¿sabes? Es una obra de arte, a fin de cuentas. O sea, y que además, o sea, que no solo me provocan eso a mí, sino a otras personas, ¿no? O sea, ese es algo que nunca jamás ningún tipo de tecnología va a lograr reemplazar, ¿sabes? O sea, de la misma manera en que, y eso es una discusión más vieja, que un cyborg, un humanoide con una inteligencia artificial en la cabeza nunca va a llegar a ser un ser humano, ¿no? No sé, ¿quieren hacer otra pregunta? Ya, todos contentos con las respuestas. Es que me da mucha angustia, como ayer estábamos en la última mesa hablando de la cantidad de cosas que ya de por sí representa como empezar a aventurarnos en este camino y querer dedicarnos a esto. Yo estoy aquí, pero hablamos constantemente con mis maestras de lo difícil que es como tratar de impregnarte de absolutamente todas las cosas ya como palpables que tienes que aprender. Entonces como que de repente, justo el maestro Felipe es quien nos ha estado empezando a instruir un poquito en las herramientas como de SketchUp y todo esto, pero entonces de repente veo que hay tantas otras cosas que faltan por aprender y como que apenas ir empezando de repente es demasiado abrumador. O sea, ¿qué hiciste tú? Dices tú en tus tiernos 25 que por esas edades estamos nosotros ahorita. Sí, sí. Y que, no sé, cómo compartir de la necesidad de, yo lo sé, lo sabemos las personas que estamos en esta sala, Sí. pero el resto de mis compañeros que quieren pedir cosas de este estilo, bueno, o sea, Sí, en nuestro nivel, pero tan complejas, pero no saben que también es responsabilidad suya instruirse de la misma forma que Cuarón sabía manejar todas estas cosas. Por supuesto. No es una responsabilidad únicamente del departamento de arte en su totalidad, es también de que nuestros directores y cinefotógrafos se empapen de las cosas que nosotros tenemos de noción, así como nosotros de los de ellas, o sea, Claro. es una interdisciplina, ¿no? O sea, bueno, esas dos cosas, o sea, cómo hacer ante la abrumación en sí, gigante que nos cae como estudiantes y como aprendices y todo, y cómo compartir como la fascinación, porque yo creo que no podemos llegar desde otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué aprender Claro. tantas cosas? ¿Por qué matarnos emprendiendo tanto y trabajando hasta el cansancio? Si no es eso, ¿no? Desde la fascinación y desde el querer seguir haciendo este tipo de cosas con nuestros compañeros. Claro. Bueno,
pues, o sea, eso que estás experimentando, a los gringos le dicen choice paralysis, ¿no? O sea, que tienes uno tantas posibilidades ante ti, ¿no? Herramientas gratuitas que son muy fáciles de aprender a usar para poder hacer tu trabajo o para poder empezar a desarrollar los intereses que tienes, ya sea como diseñadora de producción o como directora o como cinefotógrafa. O sea, es muy fácil que uno caiga, y sobre todo cuando uno es joven, en esa parálisis, ¿no? Porque llega un punto en que crees que es más importante concentrar tu energía como en tomar las decisiones correctas con respecto al kit de herramientas que vas a elegir como para desarrollar tus ideas, y en realidad lo importante es que desarrolles las ideas, ¿no? Es más, me voy antes. ¿Qué ideas tienes, no? O sea, esa es una pregunta que yo siempre le hago a los que quieren ser directores. ¿Por qué quieres ser director? ¿No? ¿Quieres contar historias? Perfecto, ¿no? ¿Qué tipo de historias quieres contar? ¿O por qué quieres contar historias? ¿Por qué crees que el mundo tiene que escuchar lo que tú tienes que decir, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí, claro. O sea, creo que... Ojalá tuvieran la respuesta. Claro. Y bueno, y hago esta pregunta no con el afán, digamos, como de cuestionar si realmente te tienes que dedicar al cine o no. Por supuesto que no. O sea, si ustedes están aquí es porque ya tomaron una decisión y se joden, ¿no? Pues sí. Diría Paul Leduc. O sea, cuando tuve el privilegio de trabajar en la última película que hizo Paul Leduc, y un día, ¿no?, que estaba yo muy emocionado por lo que estaba pasando en el set, que sentía que estaba aprendiendo a hacer cine, le dije, oye, Paul, acabo de decidir que sí quiero dedicarme a esto, ¿no? O sea, quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. Y me dice, pues ya te jodiste. O sea, y sí tienes razón, pero también, o sea, sé que no hay otro camino, ¿no? Entonces, o sea, es más importante eso, que tengas claro qué es lo que te interesa hacer como diseñadora de producción, qué te apasiona, qué te mueve, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me parece que, o sea, lo que siempre ha sido una guía para mí es la certeza de que lo que estoy haciendo está ayudando a darle forma a una historia, ¿no? O sea, es eso. O sea, lo que hacemos nosotros es materializar físicamente lo que a esta persona se le ocurrió, ¿no? O sea, tenemos que abrirle la cabeza, ¿no? Y sacar esa idea y empezar a materializarla, ¿no? O sea, eso siempre ha sido como mi pauta. Y con esa mentalidad es como elijo yo los proyectos en los que trabajo, ¿no? O sea, digo, la verdad he tenido pues como la fortuna de hacer proyectos increíbles. He tenido mucha suerte en mi vida, pero también, o sea, es suerte, pero también es porque siempre he tenido como esa prerrogativa de elegir, ¿no? O sea, hay un montón de proyectos que he tenido la gran fortuna de que me ofrezcan y que no me interesan y que no los hago, ¿no? Pero los que sí me interesa hacer, pues los hago porque de alguna manera siento que son una gran oportunidad para que yo aporte eso, ¿no? Que yo aporte esa materialización física de una idea que me pareció así recontra chida, ¿no? Las herramientas en realidad te caen en las manos, ¿no? O sea, la necesidad de saber hacer algo es lo que hace que tú te acerques a una herramienta, y va a pasar muchas veces que a lo mejor des pasos en falso, ¿no? O sea, que hayas decidido utilizar X tipo de software durante algún tiempo y que después ese lo descontinúan, o que te das cuenta de que tienen unas limitantes tremendas. Eso no importa, pues ya para entonces ya te sirvió para hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Pero más bien, o sea, tenemos que ser conscientes de que esa parálisis de decisiones en realidad ocurre porque le estamos dando más importancia a esas opciones que a lo que realmente necesitamos, que es transmitir, generar, diseñar, crear, ¿no? Tal cual. O sea, yo te recomendaría que te agarres un cuaderno y dibujes, ¿sabes? O sea, en ese sentido, no hay nada que un diseñador de producción en ciernes como ustedes no pueda hacer con un maldito lápiz y un papelito, ¿no? Esa es la pauta. Dibuja. Ese es el principio de todo. Pues bueno, creo que ahora sí ya tenemos que ir terminando, ¿cierto? Bueno, gracias. Pues Oscar, muchas gracias por venir al Querido. ENAC. De veras, No, muchas un placer. gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Me da mucho gusto estar aquí en mi alma mater. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos.